Buenos días, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, carrera Ingeniería Industrial, trabajo de tecnología mecánica, tema, metrología, tipo de errores, clasificación y registro de medición con instrumento básico y de precisión analógico digital. Autor, Choes Madrid Agustín Alberto, tutor, ingeniero industrial Ángel Arcos. Metrología, concepto. La metrología es la ciencia que estudia la medición de las magnitudes garantizadas, su normalización mediante la trazabilidad, acorte la incertidumbre en las medidas mediante un campo de tolerancia. Incluye el estudio, mantenimiento y aplicación del sistema de pesos y medidas. Su objetivo fundamental de la obtención y expresión del valor de las magnitudes garantizadas, la trazabilidad de los procesos y la consecuencia de la exactitud requerida en cada caso, empleando por ellos instrumentos, métodos y medios apropiados. La metrología tiene dos características muy importantes: el resultado de la medición y la incertidumbre de medida. La metrología es parte fundamental de los países industrializados. Se conoce como infraestructura nacional de la calidad, compuesto por actividades de normalización, ensayos, clasificación y acreditación. A su vez, son dependientes de las actividades metrológicas que aseguran la exactitud de las mediciones que se efectúan en los ensayos, cuyos resultados son evidentes para la certificación. La metrología en la industria es una rama esencial de la metrología que asegura el funcionamiento adecuado de los instrumentos de medidas empleados de la industria, aportando los siguientes beneficios al sector industrial. Permite una estandarización internacional de los productos garantizados, de productos gracias a la implantación de un sistema de medición armonizado entre diferentes países. Promueve la competencia, competitividad y la innovación en la industria. Permite controlar la calidad del producto, equipando a la industria con las herramientas de medición necesarias. Facilita el intercambio de información técnica y científica. Al hacer mediciones, las medidas que se obtienen nunca son exactas iguales, aunque cuando se efectúan por la misma persona sobre la misma pieza, con el mismo instrumento, el mismo método y el mismo ambiente. En sentido estricto, es imposible hacer la medición totalmente exacta. Por lo tanto, siempre se presentan errores al hacer mediciones. Los errores pueden ser despreciables o significativos dependiendo de las circunstancias en que se dé la medición. Los tipos de errores también tenemos medidas del error. Es una medida de lectura sobre la misma dimensión constante. La de la precisión y la exactitud no son términos intercambiables entre sí, y los métodos estadísticos dan específicamente una medida precisa de precisión y no de la exactitud. La incertidumbre y tolerancia. La diferencia entre dos conceptos muy relacionados entre sí, la incertidumbre y la tolerancia. Hemos visto que la precisión es un componente muy importante de la incertidumbre. Sin embargo, la incertidumbre incluye otras fuentes de errores que permiten afirmar que el valor considerado verdadero está dentro del intervalo de valores asociados a verificar trazabilidad de método. Es aquí, por tanto, donde vemos otra diferencia muy importante entre certidumbre y precisión. Incertidumbre y trazabilidad están relacionados entre sí. Entre los tipos de errores tenemos error absoluto y error relativo. El error absoluto es la diferencia entre el valor de la medida y el valor tomado como exacto. Puede ser positivo o negativo según la medida es superior al valor real o inferior. La resta sale positiva o negativa. Tienes unidades, la misma que es la medida, que es la de la medida. Error relativo es el coeficiente, la división entre el error absoluto y el valor exacto. Si se lo multiplica por 100, se obtiene por el tanto por ciento de error. Al igual que el error absoluto puede ser positivo o negativo según sea el error absoluto, porque puede ser el exceso o por defecto y no tiene unidad. Clasificaciones Clasificaciones de errores en cuanto a su origen. Al origen donde se procede en el error pueden hacerse
una clasificación general de estos errores causando por instrumento de medición, errores humanos y causando por medio ambiente en que se hace la medición, error por instrumentos o equipo de medición. Las causas atribuibles al instrumento pueden deberse por defecto de fabricación, dado que es imposible construir aparatos perfectos, errores del operador o por método de medición. Causa de este error aleatorio se deben al operador falta de agudez visual, descuido, cansancio, alteración emocional, error por uso de instrumentos no calibrados. El instrumento no calibrado o cuya fecha de calibración está vencida, así como instrumentos sospechosos que presentan alguna anormalidad o su funcionamiento no debe utilizar para realizar medición hasta que sean calibradas autorizadas por su uso. Error por fuerza ejercida al efectuar mediciones, flexiones a lo largo de la superficie de referencia. La fuerza ejercida al efectuar mediciones puede provocar deformaciones por piezas por medir el instrumento o ambos. Por lo tanto, es un factor importante que debe considerarse para elegir adecuadamente el instrumento de medición para cualquier aplicación particular. Error por instrumento inadecuado. Al realizar cualquier medición es necesaria determinar cuál es el instrumento o equipo de medición más adecuado para aplicación de esto que se trate. Además de la fuerza de medición, es necesario tener presente otros factores tales como cantidad de piezas por medir, tipo de medición, externa, interna, altura y profundidad, tamaño de piezas, exactitud deseadas. Error por método de sujeción de instrumento. El método de sujeción de instrumento puede causar errores. Un indicador de carátula está sujeto a una distancia muy grande de soporte al hacer medición de fuerza ejercida provocada una desviación del brazo. Error por posición. Este error provoca coloración incorrecta de las caras de medición de los instrumentos con respecto a de las piezas por medir. Error por desgaste. Los instrumentos de medición, como son cualquier otro objetivo, son susceptibles de desgaste natural o provocado por mal uso. Error por condición ambiental. Error causado por condición ambiental se encuentran condiciones ambientales que se hacen mediciones. Entre las principales destacan temperatura, humedad de polvo o vibración o interferencia, ruido o electromagnético extraño. La humedad debido al óxido que se puede formar por humedad excesiva. En polvo, los errores debido al polvo o mugre se observan en mayor frecuencia de lo esperado. Algunas veces alcanzan el orden de 3 micrómetros. En temperatura, en mayor o menor grado, todos los materiales que se componen, tanto las piezas por medir, los instrumentos de medición. Errores paralaje. Estos errores ocurren debido a posición incorrecta o aparador con respecto a escala graduada de instrumentos de medición. Cual está en un plano diferente, es muy común de lo que se cree. Tipos, tipos de instrumentos de medición. En lo general, los parámetros que se caracterizan en fenómenos pueden clasificarse en analógico y digital. Se dice que en los parámetros analógicos pueden tomar todos los valores posibles en forma continua. Por ejemplo, un voltaje de una batería, la intensidad de la luz, la velocidad de un vehículo, la inclinación de un plano, etc. Por otra parte, se dice que el parámetro es digital cuando solo puede tomar valores discretos, por ejemplo, el número de partículas emitidas por un material radioactivo en un segundo, el número de moléculas en un volumen dado de cierto material y el número de revolución de un motor de un minuto, etc. Los instrumentos de medición analógicos son aquellos con los cuales solo podemos medir magnitudes o valores que varían con el tiempo en forma continua como la distancia, la temperatura, la velocidad, entre otras. En la tecnología analógica es muy difícil almacenar, manipular, comparar, calcular y recuperar información con exactitud cuando ésta sea graduada. Por esta razón, muchos de los procesos que se hacían con tecnología analógica
que han sido sustituidas con el paso del tiempo por la tecnología digital. Tipo de instrumentos de medición analógica. Tenemos los galvómetros, los galvanómetros, voltímetros analógicos y los higrómetros. Los galvanómetros, instrumento que sirve para determinar la intensidad y el sentido de una orientación eléctrica mediante la división que éste produce una aguja magnética. Voltímetros analógicos. Estos voltímetros es esencial. Están constituidos por un galvómetro cuya escala ha sido graduada en voltios. Existen modelos para corrientes continuas y para corrientes alternas. El higrómetro. Son instrumentos que se utilizan para medir de grados de humedad, de aire y de otros gases. En metrología es un instrumento usado para medir el contenido de humedad en la atmósfera. Instrumento de medición digital. Se refiere a aquellos instrumentos que se trabajan mediante cantidades discretas. Esto quiere decir que es la cantidad específica dentro de la determinada magnitud. Los sistemas digitales tienen una alta importancia en la tecnología moderna, especialmente en computación y sistemas de control automática. Los instrumentos digitales muestran las unidades medidas en la pantalla. Los tipos de instrumentos de medición analógica tenemos los multímetros digitales, las pinzas amperímetras y los osciloscópicos. La multímetro digital es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas o pasivas. Estos pueden medirse tanto como en corriente continua como en alterna. Pinzas amperímetras. Es un tipo especial de amperímetro que permite obviar el inconveniente que debe tener para abrir el circuito en el que está a medir la corriente para colocar el amperímetro clásico. El osciloscopio es un instrumento de visualización electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Características de instrumento de medición. Las características, tipos de instrumento de medición, las características de instrumento de medición analógico. Suelen indicar con agujas, su funcionamiento suele ser sencillo de comprender, en algunos casos no suelen ser rápidos al medir, son duraderos, la mayoría ha sido sustituida por uno de la misma magnitud, pero de manera digital. Características de la medición digital. Sus mediciones se lo muestran en la pantalla, sus niveles de precisión en las medidas suelen ser altos, sus veloces en algunos casos son autorizados para escoger escala, puede almacenar información medida en computadoras, poseen características útiles para el funcionamiento propio, como medir continuidad, reconocer terminales de dispositivos eléctricos, entre otros. Ventajas y desventajas del instrumento de medición analógico. Las ventajas son bajo costo, en algunos casos no requieren energía de alimentación, no requieren gran sofisticación, presenta con facilidad la variación cualitativa de la ventaja y desventaja de instrumentos de medición analógico. Ventaja, bajo costo, en algún caso no requieren de energía de alimentación, no requiere gran sofisticación, presentación con facilidad de variación cualitativas de los parámetros de visualizar, rápidamente si el valor aumenta o disminuye, es sencillo adaptarse a diferentes tipos de escalas no lineales. Las desventajas, tiene poca resolución, típicamente no proporciona más de 3 cifras, el error de paralaje límite de exactitud es a más o menos el 0.5% a plena escala en la mejor de los casos. La lectura se presentan a errores graves, como instrumento tiene varias escalas. La rapidez de lectura es baja, típicamente una lectura sobre segundo no puede emplearse como parte de un sistema de procesamiento de datos de tipo digital. Las ventajas y desventajas de instrumentos de medición digitales. Las ventajas tienen alta resolución, alcanza con algunos casos más de 9 cifras en lectura de frecuencia con exactitud de más 0.002% en mediciones de voltaje. No están sujetas por errores de paralaje. Pueden eliminar
posibilidad de errores por confusión de escala. Tiene una rapidez de lectura que puede superar los 1000 lecturas por segundo. Puede entregar información digital para procesamientos inmediatos en computadora. Las desventajas: su fabricación es más compleja, por lo tanto es más costosa de adquirirlo. Puede tomarse difíciles de utilizar. Las escalas no lineales son difíciles de instrumento en todos los casos requieren de fuente de alimentación. En conclusión, tenemos de las desventajas y desventajas anteriores, se puede observar que por cada aplicación hay que evaluar en función de necesidad específica qué tipo de instrumento es la más adecuada. Con esto podemos concluir que no siempre el instrumento digital es la más adecuada, siendo en algunos casos contraproducente en el uso del mismo. El instrumento digital tiene a dar impresiones a ser muy exacto por ser indicado, concreto y ambigüedades, pero no hay que olvidar que si la calibración es deficiente, su exactitud puede ser tanta a más insuficiente que el instrumento analógico. Por eso, recomendamos siempre adquirir equipos e instrumentos de calidad que brinden de la misma manera calidad a tu trabajo. Gracias por su atención prestada.